Hola a todos, bienvenidos a un nuevo semestre en Matemáticas de Prevaliosos. Hoy comenzaremos con el eje temático de geometría, partiendo con transformaciones isométricas. Antes de hablar de transformaciones isométricas, tenemos que conocer lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema para poder medir la ubicación de diferentes puntos que se mueven en dos dimensiones, en un plano que tendrá dimensiones horizontal y vertical. Llámese horizontal eje X o eje de las abscisas, y vertical eje Y o eje de las ordenadas. Un punto entonces, cualquiera en este plano, tendrá unas coordenadas X, medida horizontal, e Y, medida vertical. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas horizontales 4 en el eje X4 y verticales también 4. Punto C, por ejemplo, tendrá coordenadas en el eje X menos 5 y coordenadas en el eje Y menos 3. Siempre se escribe el eje X primero y luego el eje Y. Un punto que tenga coordenadas X, 0 estará siempre en el eje X. ¿Por qué? Porque va a tener una medida horizontal, en este caso, por ejemplo, el punto 4, pero no va a estar ni arriba ni abajo del eje. Por lo tanto, estará siempre en el eje X. Lo mismo para el punto 0,4, por ejemplo. El primer término del par ordenado me indica qué tan a la derecha o a la izquierda está de la mitad del punto 0 del origen. En este caso 0. Por lo tanto, está siempre parado en el eje Y. ¿Y cuántas unidades hacia arriba? 4. Y quedamos en el punto 4,0. Bueno, volviendo al tema de transformaciones isométricas, tenemos que pasar a la definición. Transformaciones isométricas son todos aquellos movimientos de puntos o conjunto de puntos, llámese figuras o rectas o curvas, que al moverse de un punto A a un punto B, no cambia ni la forma ni el tamaño de la figura. Hay 4 transformaciones isométricas principales. Las vamos a conocer ahora. Primero tenemos lo que es traslación. Traslación es el movimiento de un punto cualquiera a otra ubicación en el espacio. Perdón, a otra ubicación dentro del plano cartesiano. ¿Cuánto sé o cómo yo sé cuánto se mueve? Según la definición de un vector de traslación. De traslación, llámese B con una flechita arriba que significa vector, se define como A', que es el punto final, menos A, que es el punto inicial. Para poder yo restar puntos en el plano, basta con que reste simplemente coordenada a coordenada, la coordenada X primero, coma, la resta después de la coordenada Y. En el ejemplo, para trasladar el punto A al punto B, se aplicó el vector de traslación. Veamos, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 4,3. Y las coordenadas del punto B, menos 5, menos 1. Sigamos de nuevo a la definición de vector de traslación. Vector de traslación de A hasta A', o en este caso de A hasta B, se define como A' menos A, o sea, el punto final menos el punto inicial. Entonces, nuestro vector de traslación, que ahora lo denotan como T, será igual al punto final, menos 5, menos el punto inicial, 4. Luego, punto final, menos 1, menos el punto inicial, menos 3. Y esto nos va a dar menos 9, menos 4. ¿Cómo sabemos si este punto está correcto? Apliquemos entonces el vector de traslación T al punto A para ver si obtenemos el punto B. El vector nos dice que nos movemos 9 coordenadas, 9 espacios,
hacia la izquierda. El signo menos nos indica el sentido del movimiento. Si fuese positivo, nos moveríamos hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya nos movimos horizontalmente. Ahora basta que nos movamos en el eje Y con movimiento vertical y el vector nos dice que son 4 unidades. Por lo tanto, hacia abajo, por el signo menos. 1, 2, 3, 4. Y hemos llegado finalmente al punto B con nuestro vector de traslación que sigue la línea punteada. También esto se aplica a figuras. Si yo tengo un triángulo A, B, C, lo traslado siempre cada punto con el mismo vector de traslación para obtener los puntos A', B' y C'. Lo que yo recorro de A hasta A', esto es importante que lo recuerden, es igual a lo que yo recorro de B a B' y de C a C'. Todos los puntos siguen el mismo vector de traslación. Si yo tuviese un punto, por ejemplo, acá, luego tendría, bueno, me faltó plano, pero me faltó plano cartesiano. Este punto lo movería hasta acá, porque todos siguen el mismo vector de traslación. Esa traslación es la primera de las 4 transformaciones isométricas. La segunda es la rotación. Su nombre le indica, vamos a girar un punto en torno a otro. Se denota como el punto de rotación y luego el ángulo de rotación. Tengo el punto P, tengo el punto O, tengo que saber, tuviese acá un punto C. Quiero hacer una rotación del punto P. Tengo que saber primero entonces sobre qué punto lo voy a rotar, sobre P, perdón, sobre O o sobre C, y cuánto lo voy a rotar. Ese cuánto me lo indica el ángulo de rotación. Una pequeña observación, si rotamos un punto cualquiera con respecto al origen, al punto 0, 0, en un ángulo de 90, 180, 270, 360, los puntos obtenidos se obtienen según la tabla siguiente. Simplemente cambiando el orden de los signos o las coordenadas. Por ejemplo, si el punto fuera el 3,4 y sufre una rotación de 270 grados, el punto final va a ser 4,-3, siempre y cuando se rote en torno al origen. Veamos entonces un ejemplo de rotación. ¿Cuál sería una rotación de la figura 2? 45 grados en torno al punto P. Esta figura entonces yo la giro sobre un punto que pertenece a la figura. Pueden pausar el video y tratar de encontrar la respuesta. Bueno, espero que hayan podido resolverlo y vamos a proceder a la respuesta. Si vemos primero la figura L original, se rota 45 grados en torno al punto P. Se obtiene la figura que está marcada en rojo, que sería la letra E. ¿Por qué? Hagámosle un poco de zoom a este dibujo que tengo acá. Tengo que roto en torno al punto P. Entonces, este lado de acá va a girar en torno al punto P. Si yo esto, por ejemplo, fuese un hilo y tengo el punto P clavado y giro el hilo en torno a ese punto, llego 45 grados, llego este lado de acá me va a quedar según la forma A'P. ¿Cuánto? 45 grados. Y así con todos los otros puntos. Si este lado de acá yo lo giro 45 grados, siempre los giros de rotación, ojo, son siempre antihorarios. Eso es importante que lo recuerden siempre. Son siempre las rotaciones antihorarias. Me va a quedar 45 grados. Me va a quedar acá. Y aquí tengo mis 45 grados. Si fuese 90 grados, bueno, finalmente la prima quedaría acá, para generar el ángulo total de 90 grados.
pero la pregunta solo dice de 45. Y también la rotación se puede dar en torno a un punto que no pertenece a la figura, como en el caso, por ejemplo, del origen. Si es roto en torno al origen, simplemente tengo, me va a quedar de esta forma. Si lo roto en 90 grados, por ejemplo, y claro, me va a quedar este espacio, pero no significa nada. Siempre también se puede rotar sobre un punto que no pertenece a la figura. La siguiente de las transformaciones isométricas es la simetría rotacional o simetría central. Esta simetría rotacional o central es equivalente a realizar una rotación en 180 grados. Lo importante de la simetría rotacional es que al momento de yo aplicarla, ya no voy a tener la misma orientación de la figura. Cambia, pero como transformaciones isométricas no cambia ni la forma ni el tamaño, sigue manteniendo, vale la redundancia, la misma forma y el mismo tamaño, solo que en distinta orientación. La simetría central se rota en torno a un punto fijo. Puede ser, desde este punto puede estar dentro o puede estar fuera de la figura. Así, lo importante es que ustedes noten que primero, no todas las distancias son equivalentes. Por ejemplo, la distancia entre Q y Q' es distinta a la distancia entre P y P' y entre la distancia entre R y R'. No así, por ejemplo, la traslación. Otra diferencia importante es que si ustedes unen los puntos Q, Q', P, P' y R, R', van a pasar siempre por un mismo punto, que es el punto por el cual se hizo la simetría. En este caso, el punto O. Y las observaciones acá son bien importantes, sobre todo la última. La última, esta es, creo que de las 3, 4, es la más importante. Sobre su simétrico cuando hacen la simetría rotacional o central respecto al origen. Lo más común es que les pregunten en torno al origen, sobre todo en temas PSU. Y la última de las 4 que veremos hoy, transformaciones simétricas principales que veremos hoy, es la simetría axial. Esta simetría es la más conocida, la que se pasa en el colegio y... Bueno, todo se pasa en el colegio, pero es la primera que se pasa en el colegio. Y siempre está el ejemplo claro de poner el equivalente de qué pasa si acá hubiese un espejo. En la diferencia entre, por ejemplo, entre la simetría axial y la rotacional es que la axial tiene un eje de simetría que es una recta, no hay ningún punto. Las distancias Q, Q', P y P', R y R' también pueden ser diferentes. Y la figura siempre va a estar mirando a fondo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque es el poner, si yo pongo un espejo acá, el punto me va a quedar, la distancia de aquí es equivalente a esta de acá, la distancia de acá es equivalente a la de acá, y esta distancia es equivalente a la distancia de acá. Por lo tanto, la figura siempre me va a quedar como si yo la viera en un espejo, con esa otra orientación. La figura siempre va a cambiar el sentido. Bueno, esa es la cápsula de hoy. Espero que bueno, la puedan revisar y resolver las dudas, perdón, resolver la guía de ejercicios y no se hace cargo de sus dudas, consultarlas con nosotros o con sus respectivos tutores. Recuerden que el grupo de tutores está activo. Acá todos los voluntarios estarían muy buena disposición para atender todas sus dudas. Así que ya es momento de empezar a acelerar un poco la máquina porque ya cada vez se está acercando un poco más la fecha de la PC. Así que éxito. Muchas gracias.